Buenas tardes, mi nombre es Emanuel Morales Luna y a continuación realizaré el análisis de caso del conflicto sirio. Bueno, antes que nada me gustaría empezar con algunos antecedentes del conflicto y bueno, todo comienza cuando el partido Baath Árabe Socialista toma el control dentro del gobierno sirio gracias a un golpe de Estado. Para el año de 1970, el padre de Bashar al-Assad, Hafez al-Assad, toma el poder dentro del Estado y ahí es cuando comienza realmente este conflicto, cuando este personaje comienza a cometer varias violaciones y abusos de poder, además de que se cuestionaba mucho si realmente el Estado contaba con algún tipo de sistema democrático, ya que básicamente existía solamente un partido, o por lo menos siempre el partido que ganaba siempre era el mismo, el de AFES, y bueno, esto continuó hasta el año de 2000, cuando este personaje muere. De aquí es cuando su hijo Bashar al-Assad toma el poder el 17 de julio del 2000 y aunque algunas personas tenían la esperanza de que las violaciones y que el Estado dejara de ser un poco totalitario o imperialista y se convirtiera en algo más democrático, sin embargo los resultados no fueron lo que esperó la población, sino que él continuó con el mismo patrón de gobernanza de su padre. Bueno, después de esto, en el año 2000, al 2013 se suscitó un movimiento a nivel, a nivel internacional, donde varios estados árabes empezaron a hacer tipos de protestas hacia los estados y manifestaciones donde exigían que los gobiernos fueran democráticos y promovían el alto a los abusos que tenía el Estado, porque además de que el Estado no proveía a los ciudadanos de los servicios que debería ni de las los principales objetivos que tiene el Estado, también contaban con un fuerte problema de corrupción dentro del mismo. Entonces, varias personas dentro del Estado tenían un tipo de impunidad gracias a la corrupción que existía dentro del Estado. Y como parte de este movimiento, te podemos decir que sí, una parte muy importante de este movimiento es que en el año 2010 a 2013 comenzó la primavera árabe. Como ya mencioné antes, fue un movimiento internacional y casos parecidos al de Siria tenemos, por ejemplo, el de Túnez y Egipto, donde las personas que que llevaron a cabo la revolución, lograron ganarla y proclamaron un Estado totalmente democrático. Siria, al ver que funcionó dentro de esos estados, también comenzó a adoptar ese tipo de acciones ante el Estado y empezaron a hacer el mismo tipo de manifestaciones y de protestas hacia el mismo. Pero en vez de que el Estado viera la situación y lograra llegar a un acuerdo con la población, lo único que hizo fue empeorar la situación. El presidente Bashar al-Assad lo único que comentó ante este tipo de situaciones fue que las revoluciones que existían en otro tipo de estados no afectarían a su estado, puesto que ellos tenían más fuerza y tenían la capacidad de mantener a la población del estado tranquila. Aquí fue cuando empezaron a surgir los grupos paramilitares y los grupos armados rebeldes. Estos principalmente combaten contra las Fuerzas Armadas de Siria y un par de años después se sumó lo que es el Estado Islámico. Los grupos rebeldes, además de atacar al propio Estado y a su Fuerza Armada, también como no comulgan con algunas de las ideas del Estado Islámico, a pesar de que estos les brindan apoyo, también combaten contra este. Y bueno, una de las consecuencias notables dentro de este conflicto es la violación de derechos humanos. Como ya he mencionado anteriormente, básicamente estaban en un estado totalitario donde el jefe de gobierno tenía la facultad de hacer lo que él quisiera y, bueno, también las personas que formaban parte del gobierno. Por eso es que varias personas, las cuales también formaban parte de este tipo de burocracia, tenían la capacidad bueno, no tenían el beneficio de no ser castigados o ser remitidos ante la ley
y pagar por los crímenes que hayan hecho respecto a cualquier violación porque había corrupción. Entonces, el sistema penal dentro del Estado se fue convirtiendo básicamente en obsoleto e inservible para la población, porque la población realmente iba y exponía los casos ante las autoridades legales, pero lo que estas hacían era hacer que el proceso fuera demasiado largo o ni siquiera prestaban atención ante las mismas. Entonces fue aquí, además del sentimiento que ya existía desde décadas anteriores hacia la forma de gobierno y la manera en la que vivía la población, también esto apoyó e impulsó un poco a que la población viera que podía vivir en un mejor lugar y en un mejor estado donde, donde se debería de cumplir lo que la mayoría cumpliera. Y bueno, la población básicamente lo que estaba exigiendo es el Estado democrático que supuestamente debería de existir, pero ellos se encontraron con un problema bastante grande porque empezó a haber un conflicto de intereses, ¿no? Entre, empezaron a ejecutarse varios planes por algunas organizaciones intergubernamentales, pero además de eso empezaron a apoyar los bandos ideológicos como el capitalismo y el socialismo, el, la democracia y el socialismo. Respecto a la democracia, Estados Unidos comenzó a apoyar a los grupos rebeldes para que para que lograran llevar a cabo sus objetivos, pero varios estados que no les convenía que Siria fuera un país democrático y que tuviera mayor enfoque en la protección de derechos humanos y en la legalidad de los procesos, también apoyaron a este estado para que no hubiera esta revolución. Incluso en el año en el 2013, con el expresidente de la Organización de las Naciones Unidas, el señor Kofi Annan, eh, convocó una junta donde se trataba este problema, y a la solución que llegaron fue a crear una misión que se llamó la Misión de Supervisión de las Naciones Unidas en Siria, donde trataron de hacer un alto al fuego para que los civiles no se vieran tan afectados, ya que además de haber ese tipo de confrontaciones políticas y biológicas, armamentistas, los únicos responsables o afectados ante estas situaciones era la población. Entonces ya se comenzó a haber un tipo de crisis humanitaria donde los más afectados eran la población porque estaban desprotegidos y no tenían el mismo apoyo y la misma fuerza económica ni armamentista que tenía el Estado. Entonces fue por esto que se trataron de implementar algunas medidas eh, con organizaciones intergubernamentales para poner un alto al fuego. Lamentablemente el alto al fuego no funcionó y hoy en día continúa con esta guerra por la lucha de llegar a la democracia. Bueno, algunas de las consecuencias visibles de este conflicto son los millones de refugiados que se fueron a otras partes de Europa como consecuencia de este mismo conflicto. Las personas preferían migrar a otros estados donde posiblemente tendrían un mejor nivel de vida o por lo menos estarían a salvo de que pudieran sufrir algún tipo de atentado o de muerte por todo el conflicto que se estaba generando. También hubo una gran cantidad de muertes, alrededor, bueno, hasta 2014, según un análisis que se hizo, había aproximadamente 160,000 personas muertas, de las cuales aproximadamente el 50% era población civil, personas que, aunque comunaban con los ideales revolucionarios, realmente no estaban haciendo o no tenían un impacto tan grande más que el de apoyar intentar que su voz valiera. Nada más para contestar un poco, el 30% de los muertos, de las bajas mencionadas anteriormente, fue de la Fuerza Armada de Siria y el otro 10% fue de los grupos armados o de los grupos armados que estaban en contra del gobierno, las personas que realmente tenían algo que ver con este tipo de ataques. Y bueno, además de eso podemos ver que hubo una gran pérdida económica para ambos bandos, principalmente para el Estado sirio,
ya que a pesar de que tiene varios simpatizantes dentro de su lucha, los recursos que utilizan para financiar la guerra se ven limitados, puesto que el 70% del territorio está ocupado ya está ocupado por las fuerzas que se oponen. Entonces, de una de otra manera, al ser un estado totalmente dependiente del petróleo, pierde cierto poder económico al no poder accesar a este petróleo. Entonces, eso genera una inestabilidad económica para el gobierno, pero no en tal magnitud como lo tienen los grupos opositores. Aunque los grupos opositores tienen un número similar de simpatizantes ante su causa, los recursos también se ven un poco limitados y muchas veces impiden que el conflicto llegue a su fin, porque esto se ha convertido más que nada en un conflicto de intereses, ¿no? Entonces básicamente no quieren llegar a ningún acuerdo, no planean hacer ningún alto al fuego, y esto es preocupante porque la población seguirá intentando huir del Estado porque no se sienten seguros dentro del mismo. Y bueno, concluyendo, el conflicto sirio posiblemente vaya a tener un fin cuando alguno de ambos bandos se rinda u otro no pueda continuar, y esto simplemente va a causar más violencia y más violación a derechos humanos. Y bueno, esto sabemos que es algo que es visto mal internacionalmente y algo que es preocupante para la sociedad, no solamente para el Estado, porque lo que están perdiendo dentro de este conflicto son vidas, y eso es lo que se debe proteger más en nuestra sociedad actual.